Mamá, pensé que ya no me querías. Mi hija tiene 9 años. Y jamás voy a olvidar cómo me dijo esa frase, con los brazos apretados alrededor de mi cintura, como si tuviera miedo de que también fuera a soltarla. Estábamos en la entrada de un albergue infantil. El lugar olía a cloro barato. Las paredes eran grises, sin dibujos, sin colores. A un lado había una fila de mochilas pequeñas, todas iguales, alineadas contra la pared, como si los niños fueran parte de un inventario. Escuché risas lejanas en un patio interno, pero no eran risas felices. Eran risas que intentaban ser normales. Ella llevaba su suéter rosa favorito y sostenía su peluche contra el pecho. Me dijeron que era para que aprendiera a no ser una carga. Susurró. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Una carga? Mi hija, que saca buenas notas. Que pide permiso hasta para servirse agua. Que me deja notas dibujadas en la mesa cuando salgo temprano a trabajar. Me arrodillé frente a ella, intentando que mi voz no temblara. Tú no eres una carga. Nunca lo has sido. Pero mientras la abrazaba, una sola pregunta me golpeaba la cabeza una y otra vez. ¿Quién fue capaz de traerla aquí? ¿Y firmar para dejarla? Porque alguien lo hizo. Alguien en quien yo confiaba. Esa fue la última vez que alguien decidió algo así por mi hija. Pero para entender cómo llegamos a ese lugar, tengo que contar lo que pasó esa mañana. Hace 3 meses nos habíamos mudado temporalmente a casa de mis padres. Después de mi divorcio y algunos problemas económicos, era lo más sensato mientras lograba estabilizarme otra vez. No era el plan ideal, pero era familia. Y yo creía que eso significaba seguridad. En esa casa siempre se hablaba de disciplina, de no criar niños débiles, de enseñarles la realidad desde pequeños. Mi papá repetía que la vida no regala nada. Mi hermana decía que a los niños de ahora les faltaba carácter. Yo escuchaba, asentía a veces, pero siempre defendí que el amor no está peleado con la fortaleza. Mi hija, con sus 9 años, era alegre, sensible, creativa. Le gustaba dibujar y escribir cuentos cortitos en hojas sueltas. Para mí, eso no era debilidad. Era ternura. Esa mañana yo tenía turno doble en el trabajo. Antes de irme, mi hermana le dijo a mi hija, «Alístate temprano, princesa». Te vamos a llevar a una sorpresa. Ella brincó de emoción. Me abrazó antes de que saliera y me susurró, «Mamá, ¿crees que sea algo bonito?» «Claro que sí», le dije, sin imaginar nada extraño. Durante la mañana estuve ocupada, pero al mediodía noté algo raro. Tenía 3 llamadas perdidas de mi mamá, sin mensaje de voz. Intenté devolverlas. No contestaron. Luego llamé a mi hermana. Tampoco respondió. Pensé que quizá estaban manejando. Pasaron 2 horas más. Volví a llamar. Nada. Mandé un mensaje. ¿Todo bien? ¿Dónde están? Lo vieron. No respondieron. Una sensación incómoda empezó a crecerme en el pecho. No era miedo todavía. Era una especie de presentimiento. Intenté concentrarme en el trabajo, pero algo no encajaba. Y lo que descubrí esa noche cambió para siempre mi forma de ver a mi propia familia. Eran casi las 6 de la tarde cuando por fin mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. No te alarmes, estamos enseñándole algo importante. Sentí un frío inmediato en el estómago. Le respondí al instante. ¿Dónde están? ¿Qué significa eso? No contestó. Llamé. Directo a buzón. Volví a llamar a mi mamá. Nada. Entonces marqué el número de mi papá. Él sí respondió, pero su voz sonaba extrañamente tranquila. ¿Qué está pasando? Pregunté sin saludar. Es por su bien, dijo firme. Algún día lo vas a entender. ¿Dónde está mi hija? Hubo un silencio breve. Aprendiendo algo que tú no has querido enseñarle. Se me empezó a nublar la vista. 1 minuto después, mi hermana me envió una foto. Ahí estaba mi niña, de pie, sola, con su suéter rosa y su peluche bajo el brazo. Detrás de ella, un edificio blanco, sin adornos, con una puerta metálica y un letrero que no alcanzaba a leerse completo. Amplié la imagen con los dedos. Intenté distinguir algo más. En la esquina se veía parte de una palabra.
El corazón me empezó a latir tan fuerte que apenas escuchaba mis propios pensamientos. Le escribí. ¿Qué es eso? ¿Dónde la llevaste? Solo respondió. Confía en nosotros. No pedí permiso en el trabajo. Tomé mi bolso y salí casi corriendo. Afuera, levanté la mano al primer taxi que pasó. Le mostré la foto al conductor. ¿Sabe dónde queda esto? Él entrecerró los ojos. Reconoció la fachada. Sí, creo que es un albergue infantil. A unas 20 cuadras. Albergue. La palabra me golpeó como si me hubieran empujado al vacío. Durante el trayecto intenté llamar otra vez. Nadie respondió. Y cuando llegué, el letrero del lugar me dejó sin aire. El letrero decía claramente: albergue infantil, luz y camino. Sentí que las piernas me temblaban mientras empujaba la puerta metálica. Dentro, todo era demasiado ordenado. Demasiado frío. Un escritorio de recepción, una hoja de registro abierta, olor penetrante a desinfectante. Una mujer de uniforme beige levantó la vista. «Buenas tardes». Mi hija está aquí. Dije casi sin aire. Tiene 9 años. La trajeron hoy. La mujer revisó una carpeta. Sí, ingresó hace unas horas. Su familia comentó que necesitaba una experiencia formativa. ¿Qué significa eso? Pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Nos explicaron que querían que aprendiera sobre responsabilidad y realidad social. Firmaron como responsables temporales. ¿Responsables temporales? Me mostró la hoja. Ahí estaban las firmas. La de mi hermana. La de mi padre. Todo se volvió irreal. ¿Dónde está mi hija?, pregunté. La llevaron desde una sala al fondo, y entonces la vi, sentada en una silla pequeña, con una maleta rosa a sus pies. Una maleta que yo no había preparado. 3 mudas dobladas con cuidado asomaban por el cierre medio abierto, y su peluche, apretado contra el pecho. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Mamá». Su voz temblaba. «¿Ya no me quieres en casa?» Sentí que el mundo se rompía en 2. Me agaché de inmediato, la abracé fuerte, intentando que no sintiera el temblor de mi cuerpo. «Claro que te quiero». Esto no fue decisión mía. «Yo jamás te dejaría aquí». Ella me miró con los ojos rojos. Me dijeron que era para que aprendiera a no ser una carga. Respiré hondo. No podía derrumbarme ahí. Tú no eres una carga. Eres mi hija. Y nos vamos a casa ahora mismo. Firmé su salida con manos firmes. Pero lo peor no fue el abandono. Fue descubrir que esto no era improvisado. Esa noche no regresé a casa de mis padres. Me fui con mi hija a un pequeño hotel cerca del trabajo. Necesitaba pensar. Necesitaba distancia. Cuando por fin logré que ella se durmiera, abrí mi teléfono. Tenía varios mensajes nuevos en el grupo familiar. Mi hermana había escrito: «No exageres. Solo queríamos endurecerla un poco. Endurecerla». Minutos después, envió una nota de voz. Dudé antes de reproducirla. Pero lo hice. «Tú la estás criando en una burbuja», decía su voz, tranquila. Es demasiado sensible. Llora por todo. El mundo no va a tratarla con guantes. Necesita aprender a agradecer lo que tiene. Me quedé mirando la pantalla. Recordé comentarios sueltos en cenas familiares. Es muy delicada. Esa niña necesita carácter. La vida no es color rosa. En ese momento empezaron a encajar piezas que antes había ignorado. Busqué en el chat antiguo. 3 semanas atrás, mi hermana había preguntado: ¿alguien conoce un lugar donde enseñen disciplina de verdad? En ese momento pensé que hablaba en general. También encontré una foto que mi mamá había enviado días después. Una fachada blanca con la frase «Bonita Labor Social». Era el mismo edificio. Habían ido antes. Habían investigado. Habían planeado. Al revisar más mensajes, encontré otro comentario de mi padre. Si aprende cómo viven otros niños, va a dejar de quejarse por tonterías. ¿Quejarse? Mi hija jamás se quejaba. Solo preguntaba. Solo sentía. Luego llegó el mensaje que terminó de abrirme los ojos. Así aprenderá a agradecer todo lo que hacemos por ella. No era una lección espontánea. No fue una decisión impulsiva. Fue premeditado. Prepararon una maleta.
Firmaron papeles. Me ocultaron información durante horas. No querían enseñarle realidad. Querían imponer una idea. Querían demostrar que su forma de criar era superior a la mía. Y entonces entendí que esto no era solo sobre disciplina. Era sobre control. Esa madrugada casi no dormí. Mientras mi hija respiraba tranquila a mi lado en la cama del hotel, yo repasaba años de conversaciones que antes me parecían normales. Recordé la vez que mi hija lloró en una reunión familiar porque un primo mayor se burló de su dibujo. Mi hermana soltó una risa incómoda y dijo: «¡Ay, qué dramática!». Así nunca va a sobrevivir en el mundo real. Mi papá agregó: «La estás malcriando. Le celebras demasiado todo». En otra ocasión, cuando mi hija dijo que le daba miedo dormir con la luz apagada, mi mamá comentó: «Eso te pasa por consentirla tanto». Siempre eran frases pequeñas, comentarios disfrazados de consejo. Nada lo suficientemente grande como para provocar una pelea, pero sí lo bastante constante como para sembrar duda. Y yo, cansada, recién divorciada, intentando sostener trabajo y maternidad al mismo tiempo, muchas veces elegí callar. Me decía a mí misma: solo es su manera de pensar. ¿No vale la pena discutir? Mientras yo esté segura de cómo crío a mi hija, está bien. Pero no estaba bien, porque cada comentario minaba un poco mi autoridad. Cada burla hacia su sensibilidad enviaba un mensaje peligroso, que sentir era un defecto. Lo más duro fue reconocer que yo misma empecé a normalizarlo, a minimizarlo. Cuando mi hija me preguntaba: ¿soy muy llorona, mamá?, yo respondía rápido: no les hagas caso, pero no confrontaba la raíz. Esa noche entendí algo con una claridad dolorosa. El abandono en el albergue no fue un accidente aislado. Fue la culminación de un patrón. Un patrón donde mis límites siempre eran cuestionados. Donde mi forma de amar era vista como debilidad. Y si no lo detenía ahora, la próxima lección podría ser peor. Esa noche tomé una decisión que mi familia jamás imaginó. Llegué a la casa de mis padres con mi hija de la mano y, por primera vez en mi vida, no sentí miedo de enfrentar a mi propia familia. Nadie habló cuando entramos. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Dijo que todo lo que habían hecho había sido un acto de amor duro, que una niña necesitaba aprender disciplina y que yo debía dejar de protegerla tanto. Mi hermana asintió de inmediato y aseguró que algún día les agradecería aquella lección, porque, según ella, estaba criando a una niña demasiado débil para enfrentar el mundo. Escuché cada palabra sin interrumpirlas. Después miré a mi hija, que seguía aferrada a mi mano con una fuerza que nunca antes había sentido. Entonces pregunté si realmente creían que abandonarla, hacerla llorar y llenarla de miedo era una muestra de amor. Mi madre evitó responder. Fue mi abuelo quien habló. Con una tranquilidad que me heló la sangre. Confesó que todos habían pensado repetir exactamente lo mismo si yo seguía negándome a cambiar mi forma de educarla. Dijo que estaban convencidos de que, tarde o temprano, yo terminaría entendiendo que ellos tenían razón. En ese instante comprendí que aquello nunca había sido un error, un impulso o una mala decisión. Había sido un plan. Y lo peor era que ninguno mostraba el menor arrepentimiento. Respiré hondo, abracé a mi hija y, con la voz más firme que pude encontrar, anuncié que esa misma noche nos marchábamos para siempre. Nadie volvería a decidir sobre su vida, sobre su seguridad, ni sobre su infancia. Mi hermana intentó detenerme diciendo que estaba destruyendo a la familia. Mi madre empezó a llorar, pero ya no veía lágrimas. Solo veía a las mismas. Personas que habían elegido romperla. Confianza de una niña para imponer su voluntad. Tomé la mochila de mi hija. Caminé hacia la puerta y sentí como ella apretaba mi mano con fuerza, como si por fin creyera que nada malo volvería a pasarle mientras estuviera conmigo. Pero irnos no era suficiente. Necesitaba asegurar que nunca más pudieran decidir por mi hija. En menos de una semana encontré un pequeño departamento en renta. No era grande, pero tenía luz natural y una puerta que cerraba solo para nosotras. Lo primero que hice después de firmar el contrato fue cambiar las cerraduras. El dueño me dio permiso y pagué el cerrajero ese mismo día.
Ver cómo retiraban el cilindro antiguo y colocaban uno nuevo me dio una sensación simbólica de cierre. Nadie más tendría copia de nuestras llaves. Después redacté un correo formal al albergue. Adjunté mi identificación, el acta de nacimiento de mi hija, y dejé claro por escrito que ninguna otra persona estaba autorizada para recogerla ni tomar decisiones en su nombre. Pedí confirmación. Me respondieron al día siguiente con un documento firmado. También guardé todo. Capturas de pantalla, notas de voz descargadas, la foto frente al edificio, incluso el recibo del taxi de esa tarde. No porque quisiera venganza, sino porque entendí que la memoria puede distorsionarse, pero los registros no. Lo más importante fue buscar ayuda para mi hija. Conseguí una terapeuta infantil recomendada por su escuela anterior. La primera sesión fue suave, casi como un juego. Dibujos, colores, preguntas indirectas. Esa noche mi hija me dijo: La doctora dice que sentir mucho no es malo. Tragué saliva. Nunca lo ha sido, le respondí. Empezamos pequeños rituales nuevos. Los domingos hacíamos panqueques juntas. Antes de dormir teníamos la pregunta del día, donde ambas compartíamos algo que sentimos sin juicio. Poco a poco, su risa volvió a sonar ligera. No igual que antes, pero más libre. Yo también cambié. Dejé de justificar lo injustificable. Dejé de pedir permiso para poner límites. Creí que todo terminaría ahí. Hasta que llegó una llamada inesperada. La llamada llegó un martes por la noche. Era mi mamá. Necesitamos hablar como adultos, dijo, con ese tono que siempre usaba cuando quería minimizar algo. Esto se está saliendo de control. Acepté verlos en una cafetería, un lugar neutral. No llevé a mi hija. Cuando llegué, ya estaban mi papá y mi hermana sentados. Sus caras no mostraban culpa, mostraban molestia. «Has exagerado todo», empezó mi hermana apenas me senté. Solo fue un día, un ejercicio. Respiré profundo. Un ejercicio no se firma con documentos, respondí con calma. Mi papá intervino. Lo hicimos por su bien. Tú la estás criando en una burbuja. Y ahora toda la familia cree que somos monstruos. Ahí entendí algo más. ¿Qué les dijeron?, pregunté. Mi mamá bajó la mirada. Mi hermana respondió: que la llevamos a hacer labor social, que conviviera con otros niños para valorar lo que tiene. Pero tú lo convertiste en abandono. Saqué mi teléfono. No levanté la voz. No temblé. Abrí la nota de voz. En la mesa se escuchó claramente: necesita endurecerse. Es demasiado sensible. Luego mostré la foto ampliada donde se veía el letrero del albergue. Después, la copia del registro con sus firmas como responsables temporales. El silencio cayó pesado. Mi hermana cruzó los brazos. «Estás siendo dramática». «No», respondí. «Estoy siendo madre». Mi papá evitó mirarme. «No pensamos que reaccionarías así». «Ese es el problema», dije. «No pensaron». Nadie supo qué decir después. El murmullo de la cafetería volvió a sentirse más fuerte que nuestra mesa. Fue entonces cuando la verdad empezó a volverse en su contra. Yo no publiqué nada en redes. No hice escándalo. Pero la verdad empezó a moverse sola. Una tía me llamó días después. Nos contaron otra versión, me dijo en voz baja. Pero vimos los mensajes. Al parecer, mi hermana había compartido su versión primero. Que yo era inestable, que había reaccionado de forma desproporcionada. Lo que no esperaba era que yo tuviera pruebas. Cuando algunos familiares escucharon la nota de voz completa y vieron el documento firmado, la conversación cambió. Ya no era una visita educativa. Era una niña de 9 años dejada en un albergue sin consentimiento de su madre. Mi hermana trabajaba en una escuela privada. No hubo ninguna sanción formal, y yo tampoco la busqué. Pero los rumores llegaron. Una madre de familia, que además era prima lejana, dejó de saludarla. Otra pidió cambiar a su hijo de grupo. La reputación no se destruyó de un día para otro, pero se agrietó. Mis padres, por su parte, comenzaron a sentir el límite más claro. Ya no podían ver a su nieta cuando quisieran. No tenían llave. No tenían dirección exacta al principio. Las visitas, si ocurrían,
eran en espacios públicos y breves, y establecí algo por escrito. Envié una notificación formal dejando constancia de que cualquier decisión relacionada con mi hija debía contar exclusivamente con mi autorización expresa, sin excepciones, sin interpretaciones. No era una amenaza, era un límite. La dinámica familiar empezó a fracturarse. Cenas canceladas, grupos en silencio, comentarios tensos. Por primera vez, no fui yo la que se sintió aislada. Ellos empezaron a entender que algunas acciones no se pueden disfrazar de buenas intenciones. Pero la consecuencia más importante no fue para ellos. Fue para mi hija. Una noche, mientras doblábamos ropa juntas, mi hija se quedó en silencio más tiempo de lo normal. «Mamá», dijo al fin sin mirarme. ¿Ser sensible es malo? Me senté frente a ella. No, ser sensible significa que tu corazón funciona muy bien. Jugó con el borde de la camiseta. Ese día... Pensé que me dejaban porque hacía algo mal, porque lloré cuando se rompió mi cuaderno. Pensé que era una carga. Esa palabra otra vez. La tomé de las manos. Escúchame con atención. Tú no eres una carga. Los adultos a veces toman decisiones equivocadas y tratan de justificarlas, pero eso no define tu valor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. En terapia, la tercera semana, hizo un dibujo diferente a los primeros. Al principio dibujaba casas pequeñas y figuras separadas. Ese día dibujó una casa con ventanas grandes, 2 figuras tomadas de la mano al frente. ¿Quiénes son?, le preguntó la terapeuta. Mi mamá y yo. Y esta es nuestra casa nueva. Aquí nadie me deja. Cuando me mostraron el dibujo, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar también. No fue un proceso mágico. Hubo noches en que despertaba y venía a mi cama, días en que preguntaba si alguien podía llevarla otra vez. Pero cada vez que aparecía el miedo, lo enfrentábamos juntas, con palabras claras, con abrazos, con rutina. La risa volvió poco a poco. ¡Más segura! Más libre. Y yo aprendí algo fundamental. Proteger no siempre es evitar que el mundo duela. A veces es enseñar que, pase lo que pase, no estás sola. Meses después, algo ocurrió que me confirmó que había tomado la decisión correcta. 3 meses después, fue el cumpleaños número 70 de mi abuela. Era el tipo de evento al que, antes, yo habría asistido sin dudar. Pero esta vez no fuimos. Las fotos empezaron a aparecer en el grupo familiar. La mesa larga, el pastel, las sonrisas forzadas y un espacio vacío que varios notaron. Una prima me escribió en privado. Se siente raro que no estén. No respondí de inmediato. Esa misma noche, mi mamá me llamó. Su tono era distinto. Más suave. La familia está dividida. Esto no puede seguir así. Respiré hondo. Yo no dividí nada. Respondí con calma. Yo puse un límite. Hubo silencio. ¿Qué necesitas para que podamos arreglar esto?, preguntó al final. Por primera vez, la pregunta no sonó a reproche. Sonó a aceptación. Necesito que reconozcan que estuvo mal. Sin peros. Sin justificarlo como lección. Y... necesito que entiendan que cualquier relación con mi hija será bajo mis condiciones. No hubo discusión. Semanas después, recibí un mensaje breve de mi padre. Nos equivocamos. No borró lo que hicieron. No reparó automáticamente el daño. Pero fue un inicio. Hoy mi hija sabe algo que muchos adultos tardan años en aprender. Que el amor sano tiene límites claros. Seguimos reconstruyendo. Despacio. Algunas relaciones cambiaron para siempre. Otras se están redefiniendo. Pero hay algo que nunca volverá a ponerse en duda. Yo soy su madre. Y mi responsabilidad es protegerla. Incluso cuando el peligro viene disfrazado de familia. Mi hija nunca volverá a aprender la realidad a través del abandono.